6 años. 6 años, gloria a Dios. Y usted va a seguir diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿sí? Así que qué gusto conocerles, y vamos a tener un tiempo de oración para pedir al Señor que nos hable. Y el título que le puse a mi mensaje es La iglesia que camina. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que ya están conformes. Gloria a Cristo. Bien, pues amada iglesia, nosotros tenemos una fotografía de cómo era la iglesia antes. Y si en esta época tomamos varias fotografías, ¿sí?, de las iglesias de hoy, varias, mi pregunta es, ¿será lo mismo? Sí, una fotografía ¿de dónde? De lo que leímos, de la iglesia, ¿verdad?, cuando inició. Y tomamos varias, no de aquí, es más, para que no se sientan mal, ni de la libertad, ¿sí? Así se llama mi iglesia. Sino que vamos a tomar fotografías de todas las iglesias que hay en el país. Mi pregunta es, ¿la fotografía de Hechos 4 será igual a la fotografía de hoy? No. Qué bueno que estamos dándonos cuenta de la situación que hay hoy de la iglesia cristiana. Amén. La otra pregunta es, ¿por qué? ¿Será que Dios ya no es el mismo? ¿Será que el Espíritu Santo ya no bautiza? ¿Ya no da dones? ¿O será que nos hemos acostumbrado y vivimos una vida muy relax? Otros dirían media light. Y el Señor diría medio carnal. ¿Ok? ¿Qué respuesta será? ¿Será que Dios ya no es el mismo? ¿Sí o no? ¿Dios sigue siendo el mismo? Pregunto. Claro que sí. El Espíritu Santo sigue derramando su poder, su bautismo. ¿Sí? El Espíritu Santo todavía derrama de su presencia y bautiza hablando lenguas. Entonces, si ellos no han cambiado, si sigue la situación igual, pues el problema no está en Dios, está en ti y en mí. Amén. Y han venido tiempos difíciles a nuestro país. Han venido tiempos muy fuertes, asombrosos, como lo fue la pandemia. Y yo estoy asombrada. Ayer visité una hermana de la iglesia y me dijo que su hija y su yerno tienen COVID. Ayer mismo me lo dijo. Yo, ¿qué? Sí, como que tú ya no quieres saber de eso. Y todavía. Y están hablando de una super sequía, ¿qué no? Sí, estuvimos por Aculco. Y según fuimos a ver una presa, pero vi pura piedra cuarteada. Ya no hay agua. Muchas presas, lagos se han secado. ¿Qué va a pasar? Necesitamos que la iglesia camine en los planes de Dios, porque la respuesta para todo este tiempo que estamos viviendo es Jesucristo. Amén. Así que vemos en esta porción bíblica lo que Dios ha permitido que sea una iglesia. El propósito y el objetivo de la iglesia no es un lugar solamente para reunirnos y tener actividades sociales. Hay que chambear. Pero desafortunadamente, cuando no todos tienen compromiso con Dios para vivir en santidad, no quieren trabajar. Obviamente, pues porque no sucede nada, ya ni sienten la presencia de Dios. Pero no es problema de Dios, porque todo aquel que se arrepiente, el Señor viene, le limpia y entra en comunión con Dios. Ahora bien, aquí vemos, hermanos, en este texto que hemos leído, que yo subrayé del texto
Por ejemplo, en el 31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que vamos a ir cómo es que la iglesia camina. No camina porque tiene dinero o tiene poder o porque es muy grande o muy pequeña. Recuerdo de Apocalipsis cuando Dios le habla a la Odisea, es una iglesia muy, ¿qué les diré? Yo creo que tiene mucho lujo, ¿verdad? Pero el Señor está ahí. Déjenme entrar. Se reunían a adorar a Dios y el Señor afuera. Eso quiere decir que habían caído un poquito en la vanidad, en el orgullo y en depender de sí mismos y no de Dios. Cuando usted llega un momento en que no tiene hoy para comer, dele gracias a Dios, porque Dios le está enseñando que el que da el pan es Él. No porque quiere que no coma, no. A veces decimos, es que no tuve que comer y ayuné. No. Ayune cuando tenga. Para que no ande ahí diciendo, es que no. Pero sí es interesante saber que es Dios el que nos provee. Y el día de hoy tenemos iglesias que pueden tener muchas cosas, mucho equipo, hasta alberca si quieres, ¿no? Para que bauticen y luego todo el mundo nade, una olímpica. Pero eso no quiere decir mucho. Así que aquí tenemos una fotografía, yo insisto con una fotografía de lo que es la iglesia. Imagínense cómo era esta iglesia que acabamos de leer aquí en Hechos. Ok, necesitamos, hermanos, entender, y vamos a ver número 1, para que la iglesia camine. Número 1, el cristiano, fíjese, necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que ha sido bautizado en el Espíritu y como evidencia inicial hablar lenguas? Levante su mano. Ok, levántela bien. Sí, miren, volteen a ver a los que levantaron la mano. Gracias. Quiero decirle algo a usted que no la levantó. Ellos no son preferidos de Dios. Todos nos ama Dios por igual. A todos Dios nos quiere bendecir. Y la promesa no es para el que se porte mejor. La promesa es de parte de Dios por gracia. Gracia es, no lo merecemos, pero lo recibimos. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, el único requisito, amado hermano, amada iglesia, es ser salvos. Ahora vamos, levanten la mano los que son salvos. Pues no todos, los que son salvos, los que si se mueren se van con Cristo, levanten la mano, los que Cristo ya les perdonó de sus pecados. Ok, gracias. Usted que es salvo, también voy a hacer llamado a arrepentimiento, hermana, no se preocupe. El que es salvo, hermano, tiene el privilegio de hablar en lenguas. Es el único requisito. En el 2000, viven puros 2000. En 1982 yo me convertí a Cristo. Fue un 24 de septiembre. Y a mí me llamó la atención, yo no conocí en una iglesia pentecostés, no fue a asambleas. Y en esa iglesia yo fui, ¿verdad? Y me llamó la atención un testimonio de un hombre que iba todo tatuado y dije, pues yo quiero que Dios me cambie. Total, que hicieron el llamado, yo pasé y continué yendo. Me aburría mucho porque eran muy largos los cultos. Entonces dije, ya sé cómo le voy a hacer, voy a llegar tarde para la prédica y ya me voy. Pero en una de esas no llegué tarde y estuve en la alabanza, ni un canto me sabía, pero en esa iglesia aplaudían. Y entonces yo cerré los ojos y empecé a aplaudir. Santo, 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 decían los serafines. Y ahí estaba. Hermano, ¿sabe qué pasó? Yo ya era salva. No me había bautizado en agua. Y entonces empecé a hacerle y ya no podía porque estaba ya en otra situación espiritual. Y sentí que algo de acá bajó
caliente y sentí algo increíble, la presencia de Dios abrazándome, y comencé a hablar lenguas. Y luego me puse a gritar como loca, tirada abajo de una banca, y gritaba: Dios existe. Se lo decía una iglesia de que también tenía 6 años, era su 6º o 7º aniversario. Entonces obviamente han de haber dicho: está loca, pues ya sabemos, por eso venimos. Pero yo era nueva, ¿se da cuenta? Entonces de ahí yo ya quería bautizarme, y en diciembre del mismo año me bauticé. Pero quiero decirte que ya era salva, ya me había arrepentido de mis pecados, y entonces vino el Espíritu Santo. Así como era yo, ¿sí? Yo necesitaba una iglesia pentecostés. De otra, yo creo no lo hubiera hecho. Yo necesitaba el poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, porque el Señor me cambió de estar tomando alcohol, de fumar, de ser una lépera de primera y agresiva. Dios me cambió. Yo necesitaba algo poderoso, ¿sí? Y radicalmente el Señor me cambió. Entonces, hermano, el poder del Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia de hoy, ¿sí? Que venga ese despertar, donde tú te des cuenta que hay un motivo por el cual seguir adelante, que tú te des cuenta que realmente Dios vive y que Él viene pronto. Tú tienes que estar, ¿verdad?, sabiendo que si tú no puedes cambiar, Dios con su Espíritu Santo es poderoso para hacer las cosas diferentes. Pero tenemos que ser humildes y dejar de pensar: yo con que me bañe es suficiente. No, necesita usted más lavado, pero del Señor. Amén. Así que el cristiano, para que la iglesia camine, el cristiano necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Si usted no lo ha recibido, gracias a Dios no se ha muerto. Amén. Pero es que usted lo anhele y diga: no, pues es cierto. ¿Qué pasa cuando uno tiene un anhelo, hermanos? ¿Sí? Tú anhelas comprarte, hermana, cualquier cosa, unas de esas sartenes que dicen que no le echas aceite y bajas de peso. Oh. Pero son caras, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tú la anhelas, si tú la quieres, si tú ya la traes aquí y acá, yo quiero, pero no tienes lana, ¿qué vas a hacer? Pero tienes manos para trabajar, no para robar, ¿eh? Así que, ¿qué vas a hacer? Vas a ver la forma, vas a tener plan 1, plan 2, seguimiento acá y allá, hasta que llegue el día que la vas a... ¿Usted cree que la puede comprar, dama? Si ese es su anhelo. Nada más una, no digo la vajilla. Una sartén y pequeña, está cara, pero tú dices: esta me va a ayudar para evitar colesterol, triglicéridos y todo eso, ¿no? Y voy a bajar de peso. ¿Qué vas a hacer? Y vas a ahorrar un buen de aceite. Tú dices: me va a hacer bien. Y comienzas a ver la forma de ir poco a poco hasta que tengas el dinero y la compra, ¿sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? Yo así soy, ¿eh? A mí me gusta algo y digo: no, yo quiero, es más, ya la tengo. ¿Sí? Ok, pero ¿por qué los varones? Yo también les conozco, hermanitos, que viene el fútbol, quieren una pantallota, ¿sí o no? ¿O les gustaría ver el fútbol así en chiquitito? No, pues no ven bien, según, ¿no? Y ahí andan viendo la forma de mejorar su pantalla, la capacidad, ¿verdad? Y hasta dejan sin gasto, ¿no es cierto? Ustedes son bien responsables. Pero la logran porque lo anhelan. Cuando hay anhelo, se logran las cosas. Y estoy hablando solo de un esfuerzo humano. Pero cuando anhelamos el bautismo en el Espíritu Santo, ya no solo es nuestro esfuerzo, es la gracia de Dios que derrama su presencia y nos llena de su Espíritu Santo.
yo creo que hay que cambiar un poquito la forma de pensar. Y no digas, no, ya estoy bien así, soy buen cristiano. Usted no sabe la prueba que va a tener mañana. Usted no sabe lo que va a suceder al rato. Y necesita el poder sobrenatural que nos mantiene de pie. El Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice, recibiréis poder. Lo recuerdan ahí en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que dan mal testimonio y que predican el evangelio allá afuera? La gente no les cree porque ya los conoce, y más si me van a decir, hermana, yo quiero ir a evangelizar, pero allá en Tultitlán. No, usted aquí, porque aquí lo conocen. ¿Sí? Así que el bautismo en el Espíritu Santo es importante. El Señor lo dijo, para que sean testigos. Hoy necesitamos una iglesia que sea testigo, testimonio vivo, que digan, ya vinieron estos que trastornan el mundo entero a potrero. Porque ahí entiendo que están trabajando, ¿sí? Así que, amada iglesia, el Señor, ¿verdad?, nos enseña de que los discípulos estaban tristes. Lo habían negado, ¿verdad? Ahí está Pedro, lo negaron, estaban tristes. Y la Biblia nos dice que el Señor resucita el tercer día. Estuvo 40 días con ellos, pero los consoló, los animó. Y ahora los discípulos tienen un ánimo para continuar, porque han visto al Señor que resucitó. Pero también se dieron cuenta que cuando fue la prueba, corrieron. Cuando el Señor fue aprendido, se fueron, lo dejaron solo. Entonces había algo que es vulnerabilidad, limitante humana. Ellos se dan cuenta porque se habían desanimado y huyeron. El día de hoy muchos se desaniman y huyen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra humanidad estamos limitados, somos débiles, hermanos, y hay que entender que solos no podemos. Por eso dice el Señor en su palabra, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí? Así que el Señor nos lleva a entender, como le llevó a los discípulos. Me han negado, se han ido, han corrido. Estuvieron tantos días conmigo, 3 años, me vieron, yo les dije, pero estaban distraídos. Hoy muchos están distraídos. ¿Qué necesitaban? Necesitaban lo sobrenatural, ¿verdad? El Señor les dijo, no se vayan. Es que haber dicho, estos la van a regar más, ¿no? No se vayan, espérense hasta que reciban la promesa, hasta que reciban lo que fue dicho por el profeta Joel. Espérense. Y ellos esperaron, ya se querían ir. Hay mucha gente así, le gusta estar movida, haciendo todo afuera, arriba, adentro, pero la puede regar muy feo, porque a veces nuestro carácter sale a flote, pero el que domina nuestro carácter feo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitamos o no el control de Dios en nuestra vida a través de su Espíritu? Sí, sí. Y vemos que tenía la visión del Señor es, mis discípulos van a ser capacitados por mi Espíritu. Yo me voy, pero lo voy a enviar. La promesa va a llegar. Y entonces se cumple, y ellos fueron llenos del Espíritu, hablaron lenguas, y vino el poder, un poder sobrenatural sobre de ellos. Pero no es un poder para andar de presumidos, diciendo, yo tengo poder. No, usted y yo no tenemos nada, todo viene de Dios. Aún la vida es de Él, ¿sí? Así que el Señor, ¿verdad?, nos está aquí mostrando de que ellos necesitaban recibir el poder para ser testigos. Asimismo, el Señor, ya que les dio su Espíritu Santo y fue derramado, en ese momento ellos comenzaron a dar testimonio. Aquí está Hechos, lo que acabamos de leer, hubo testimonio que humanamente, hermanos, no lo podemos realizar, ¿sí? Así que todos fueron llenos. Dice la Escritura, Hechos 2:4, y fueron todos.
No dice unos cuantos, no, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo dice Hechos 2:4. Pero el Señor, ¿verdad?, le dijo: recibiréis dunamis. En griego es poder, es algo explosivo, es algo, hermano, que viene a nuestra vida y como que nos desataranta. ¿Sí? Como que nos toca y abrimos los ojos y decimos: wow, esto es maravilloso, Dios es poderoso y nada te va a detener. Aunque el diablo venga con todo para matarte, tú te vas a levantar y lo vas a reprender. Y como dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Verás la espalda del enemigo correr. Pero solo no podemos. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. Pero si vivimos en pecado, ya conociendo, ya siendo bautizados en agua, y vivimos en pecado, amada iglesia, estamos entonces en problemas. Porque Dios no puede respaldar tu pecado. Dios da la oportunidad de arrepentimiento y su amor y su misericordia vienen a nuestra vida. Pero el Señor necesita hombres y mujeres que se levanten allá afuera para llevar el evangelio, pero en poder y autoridad de Dios. Hace muchos años, un varón estaba evangelizando afuera y hablaba de Cristo, y se paró una señora y se le quedó viendo y le dijo un montón de cosas de su mal testimonio. ¿Cómo ve? Y por eso dice: no, yo qué voy a andar allá afuera, yo qué voy a andar diciendo. No, sí puedes, porque en Cristo hay perdón de pecados y la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Tú debes de ser esa nueva criatura. Y si vienen y te quieren avergonzar, solamente di: lo fui, pero ahora por la sangre de Cristo soy hijo de Dios, soy otra persona. ¿Sí? Así que dunamis es poder, pero es algo que nos habilita. El dunamis, el poder, ¿verdad?, es un poder milagroso, es una capacidad dada por Dios sobrenatural para testificar, para aguantar. ¿Sí? Cuando yo me convertí, fui la primera. No crean que traigo aquí raíces, no, fui la primera en mi familia. Y cuando yo me convertí, miren, yo llegaba noche, andaba en fiestas, no me decían nada, pero llegaba de una campaña bien avivada. Oh, vi milagros, gente caminó, dejó la silla de ruedas. Yo sí venía a la casa y me decían de cosas, y me tiraron mi Biblia al piso y me dijeron de cosas, me regañaron por andar ahí. Pero es el poder del Señor lo que nos habilita para seguir dando testimonio y continuar, y también perdonar. Amén, gloria a Cristo. Bien, pues esto es interesante, hermanos. Para enfrentar las crisis, para continuar como iglesia, necesitamos, número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos buscarlo, hermanos, buscarlo. Y usted personalmente dígale: Dios, yo quiero, yo anhelo. Y si tú dices: yo no anhelo nada, ponte a orar, pon anhelo. El Señor no deja de otra. ¿Ok? Bien, número 2, ¿verdad? Vemos entonces que el cristiano, ya vimos que el Señor lo da, pero ahora tú tienes que dejar todo lo que estorba para que el Señor derrame de su presencia. La Biblia nos está enseñando en Efesios 5:18. ¿Quieren buscarlo? Vamos a buscarlo. Es una palabra, hermanos, muy impactante, que dice: no os embriaguéis con vino. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Cuántos fueron borrachos aquí? Nadie. Eso. Gloria a Dios. Miren, mi hermano Toño, que está aquí, levante su manita, hermano.
Él costó mucho trabajo, pero se convirtió y es un buen cristiano. O sea que aquí hay, ¿puedo tomar esta? Aquí hay testimonio vivo. Y si ustedes echaban sus esos alcoholes, usted sabe que después de que uno se embriaga, la riega. A veces salen los sentimientos, las emociones, y discute, alega, chilla, se revuelca, quién sabe qué le pasó, pero se disolvió la aparente alegría, y al otro día dicen que viene algo que se llama cruda, ¿no? Qué bueno, si usted es cristiano de cuna, no busque esa experiencia, por favor. Es horrible, ¿sí? Así que lo que quiero decirles, ¿verdad?, es de que Dios nos está diciendo una verdad, como siempre nuestro Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y pues la regamos, ¿verdad? La Biblia dice que los borrachos, no sé si ya lo leyó, no entrarán al reino de los cielos. Cuando yo llegué a ese texto, yo sentí así como, ay, ay, ay. ¿Sí? Pero Cristo me perdonó. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Es algo muy fuerte en México. Las personas mueren por el alcoholismo. Y bien, dice la Biblia que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución. La persona busca la borrachera por muchas razones, sobre todo porque quiere hasta cierta forma ya no pensar en los problemas, o porque está atorado algo en el corazón, o porque van a convivir con los amigos, etcétera. Pero el mexicano es lo que más busca, que el brindis, pretexto busca, ¿sí o no? Vas a jugar fútbol y si ganas, tomas, y si pierdes, toma. Entonces ya no sé, ¿verdad? Pero esto es lo que pasa en México. Incluso, amados, cuando yo fui a la iglesia la primera vez que les dije que me convertí, ¿sabe a qué fui? Pues es aniversario, por ahí una chelita, ¿no? Iba bien cruda, porque yo soy Noemí Mercedes, y el 24 de septiembre se celebraba el Día de las Mercedes, ¿no? Yo buscaba pretexto. Entonces iba muy mal a la iglesia, y yo critiqué y me acabé a los hermanos. Dije, ni una cervecita fría aquí que voy a creer. Ok. ¿Qué pasa, amado? Dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra. Antes bien, antes de que usted piense en volver a tomar, antes de que tú creas que el alcohol, la droga, el cigarrillo, la convivencia, el irse a distraer por allá sin reglas cristianas, eso te va a ayudar. Antes que tú estés pensando eso, dice la Escritura, sed. Y la palabra sed está en un orden en griego, en un imperativo, es un mandato. Sed, llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, no hay de otra. Dios manda y hay que obedecer, iglesia. Dios dice, sed llenos. Dios dice, búscame. Dios dice, ¿verdad?, busca la llenura del Espíritu Santo. Los que ya hablaron lenguas, los que ya fueron bautizados, no se pueden quedar ahí. Tienen que avanzar buscando día a día la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces me dicen, hermana, yo hablé lenguas hace 30 años. Ah, qué bueno, yo también hace 40. Pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, usted debe de ser un cristiano que busca en obediencia, por mandato de Dios, que Dios le llene de su Espíritu Santo. No deje que las crisis, que las traiciones, que los duelos vacíen nuestro corazón, sino que antes sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Usted puede decir, los pastores son bien fuertes, ¿cómo aguantan?
Si fueran ellos en su personalidad humana, olvídense. Pero ellos levantaron la mano, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo. Ellos son llenos. Y eso los habilita y capacita para guiar una iglesia, pero también para soportar la prueba y dar ejemplo. Amén. Muy bien. Número 3. Algo maravilloso. Ya que usted es lleno del Espíritu, es bautizado, ya que usted busca la llenura, anhelas el bautismo y busca la llenura, ¿hay un resultado? Claro que sí. Claro que sí. El cristiano debe de bendecir a su iglesia para que camine. ¿Sí? Entonces vea, el cristiano debe de recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque es necesario. El cristiano debe de buscar la llenura, ¿sí? Buscarla, lee la Biblia, apaga Netflix, párate a orar, ten comunión con Dios, lee la Biblia. Eso es buscar que Dios nos llene. A veces nos llenamos el corazón de películas que no son cristianas. Nos llenamos el corazón de dolor, de tristeza y de cosas que uno va aprendiendo allá afuera. Pero Dios quiere que lo llenemos de Él, de su presencia. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que un creyente lleno del Espíritu y que ha sido bautizado en el Espíritu Santo va a bendecir. Amén. Va a bendecir a su congregación. ¿Cómo? Y entonces vamos a recordar, ¿verdad?, lo que vimos al principio, ahí en Hechos, en el capítulo número 4, ¿sí? Vamos a verlo aquí en el verso 31. Voy a leer desde el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este texto nos está diciendo que se repitió, porque en Hechos 2 nos dice que habían recibido el bautismo. Pero ahora aquí, en este capítulo 4, nos está diciendo que hubo algo más. Ellos estaban, ¿verdad?, dice, los que habían creído. Dice, eran de un corazón y un alma. Había algo que sabemos que se llama unidad. Pero en el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos. Y se conecta con el 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y algo sucedió. Ahora, ¿qué es lo que estamos aquí descubriendo, amada iglesia? Cuando usted se activa para estar en comunión con Dios y buscar su bautismo, hablar lenguas y ser lleno del Espíritu Santo, entonces va a ser una persona que bendice a su iglesia. Y tú vas a decir, ¿cómo? Está la lista. Y la multitud de los que habían creído, dice aquí la palabra, eran de un corazón y un alma. ¿Eso qué me dice? Unidad. Amén. ¿Qué produce? El que el Espíritu Santo te cambie, te toque, te llene. ¿Qué es lo que va a producir? Cambios en tu vida. Y entonces eres una persona diferente, que bendice la iglesia, que bendice la obra. ¿Y de qué manera? Dice aquí que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Si usted se da cuenta, ese es el 32. Y el 31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que toda la iglesia fue llena. Y entonces, como resultado, ¿sí? Como resultado, ¿cuál fue? Que tenían unidad. Había un corazón y un alma. Estaban unidos. El día de hoy Satanás está queriendo afectar la unidad de la iglesia. Tengamos cuidado. Con críticas, viendo mal a ciertas personas. A veces criticamos a los pastores
¿Cómo gusta criticar a los pastores? A veces uno es bueno para decir, se hace así y así, pero no le entras. ¿Sí? Hace tiempo escuché que había un rodeo y estaban ahí con el toro. ¡Ole! Y estaba ahí ¿cómo le llaman al que está ahí? Torero. Y había gente en las gradas y empezaron a gritar, no, así no, que estás mal, y a criticarlo. Entonces el torero se volteó y le dijo, señora, si quiere usted, le presto mi capa. O sea, es muy fácil ver desde afuera los errores, pero hay que entrarle, ¿verdad? Dios no nos llamó para ser jueces de nadie. Dios nos llamó para estar en unidad, porque somos un cuerpo en Cristo. Y ese es el valor de la iglesia, hermano, un cuerpo, ser unidos. Así que, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que el cristiano va a bendecir a la iglesia cuando es lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Participando en la unidad de la iglesia. No dividiendo, uniendo. Amén. ¿Qué más? ¿De qué otra manera va a bendecir a la iglesia? Si usted se da cuenta, el texto sigue diciendo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas que en común. No había egoísmo. ¿Sí? No había egoísmo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en los demás. A veces decimos, a mí qué me importa que el hermano no tenga para comer hoy, yo sí tengo, ahí se ve. ¿Sí? Y a veces decimos, vamos a juntar una despensa porque hay una familia necesitada. Hermanos, ¿cómo cuesta que la junten? Pero eso sí, tienen para sus cocotas. Y no pueden comprar. ¿Cuánto sale una coca grande? 31 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de huevos? Ya cuesta más de 30, ¿no? Bueno, pero a veces son 2 cocas, ya son 62, y entonces ya pueden comprar otra cosa. Pero eso sí, la coca no falta, pero el egoísmo ahí está, porque piensan, yo tengo ganas de coca, y estás viendo que alguien necesita hasta para un kilo de tortillas, pues toma agua ese día, hermano. Es más, te vas a volver más saludable. Ok, no sé si vaya a haber coca hoy, pero ok. Debemos de quitar nuestro egoísmo y dejar de pensar solo en nosotros. ¿Sí? Esto es la iglesia del retrato del inicio. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasó aquí? Mire, el versículo 31, en la última parte dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de recibir el bautismo y la llenura, hablaban la palabra, nada los detenía. Y luego aquí vemos, ¿verdad? En la escritura nos está diciendo también de que ellos estaban predicando la palabra del Señor, ¿sí? Vemos, dice, y con gran, verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Lo hacían con autoridad, ellos estaban evangelizando. ¿Cuál fue el resultado? Porque ellos vemos que estaban supliendo las necesidades de los demás, porque dice la escritura claramente, no había, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. No iban allá a esperar. Imagínense, espérate a tus 65 años para que te den tu apoyo. Como si les dijera a las chicas de alabanza, ¿no? Espérense a sus 65. No, pues, ¿verdad? No, hermanos, la iglesia proveía, porque se veían como hermanos, una sola mente, un solo espíritu, un solo deseo. Y es la familia. Usted ama a su familia, pero aquí hay otra familia en Cristo. Suplían las necesidades, y el que podía tener una heredad o algo vendía y lo llevaba
y lo repartían. O sea, no había pensamientos malos. Se va a robar el dinero. No le voy a dar para que dé, mejor yo lo doy. No. Aquí, ¿quién es el tesorero o la tesorera? ¿Cómo se llama, hermana? Lady. Ok. Sí, dice la Biblia que ni les pedían cuenta a los tesoreros. Ya luego llegó Judas, ¿no? Pero ahora hasta uno piensa mal, ¿no? ¿Qué se me hace que Lady trae esas zapatillas? Porque no, hay honestidad, ¿qué no? Porque sabemos que las cosas son santas. Y la ofrenda es santa, hermano. Hay de aquel que la tome. Hay de aquel. Y le digo yo a la iglesia, hace un montón de años me robaron mi Biblia en la iglesia, en la mía. Pues yo creo que esa persona se fue a evangelizar a otro país. Ok, bien. Así que, hermanos, ellos suplían. Les voy a contar algo. La iglesia en este año se llevó a votación de hacer cada 15 días en sábado la reunión familiar. Y ahí atendemos damas, salen los varones, niños, jóvenes. Y hay veces que son puros matrimonios y los demás salen a su clase. O nos vamos de día de campo, o somos muy flexibles, pero somos la familia. Y hace 8 días, en domingo, hubo una chica que cumplió 15 años. Su papá se fue a estudiar a Canadá y está intentando es un diplomado, fue legalmente, y él está ahí queriendo trabajar para que luego la familia vaya. Se le abrieron puertas allá en Vancouver. Digo, yo te voy a ir a ver. Está precioso Vancouver. Bueno, entonces la niña tiene 15 años y está su mamá y su hermana pequeñita. Y entonces se le dice a la iglesia, no vamos a pasar esto desapercibido. Hace 8 días, Así que el próximo sábado, que fue ayer, nos toca nuestra reunión familiar. Pues en familia vamos a celebrar a la quinceañera. Ay, hermanos, hubo el padrino de zapatillas. Hubo, la hermana fue de cojín, ¿verdad? Sobre todo, en primer lugar, la Biblia. ¿Qué más hubo? Hubo padrinos de pastel, ¿sí? Y hubo de cadenita. Le pusieron una cadenita, una garantía muy bonita. Hubo que una corona, pues se quitó la que llevaba y le pusieron la otra más bonita. Y su último juguete, un osote así bien bonito, ¿no? Y cada quien llevó comida. Y ayer tuvimos una fiesta, 8 días. ¿Se da cuenta cuando nos amamos todo lo que podemos lograr? Y lo bueno es que mi cumpleaños es hasta julio. Pero dense cuenta, cuando nosotros nos amamos, pero es el Espíritu Santo, porque la verdad nosotros somos egoístas, así pues la humanidad, pero en Cristo somos diferentes. Y en Cristo tenemos la capacidad de amarnos y de mostrarlo, ¿sí? Así que no había ningún necesitado. Y en este momento la quinceañera no tenía la capacidad ni la posibilidad de nada. Pero fue a la iglesia hace 8 días en sus 15 años a dar gracias a Dios, así pues como iba vestida. ¿Qué es lo que pasa? De que juntos podemos lograr, somos un potencial increíble, hermanos, y podemos salir, evangelizar, ayudarnos, apoyarnos, pero sí es importante dejar el egoísmo, deja de pensar en ti mismo, dejemos de pensar mal de los demás, no juzguemos a nadie, mantengamos la unidad, sí que esto es sumamente importante, y vamos a participar en evangelizar todos, no es solamente de unos. Unos tienen la gracia de evangelizar, pero tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, hermano, siga evangelizando, siga predicando, porque entonces veremos que la iglesia es, por último, bendecida por Dios. ¿Qué nos deja ver aquí el texto? ¿Sí? Nos deja ver el texto, gloria a Cristo, ¿verdad? Que
Dios derramó, dice, y abundante, verso 33, segunda parte, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quién da la gracia? Dios. Dios es el que da la gracia. Y vemos un pueblo generoso. Muchos no les gusta, perdón, pero hay unos que son bien codos. No quieren soltar. No. No traes dinero para el chesco, no traes dinero para la pintura. No, ni un peso. Y trae la bolsa llena. Ah, hermano, aquí por Netza ocurren muchas cosas, ¿ah? Y resulta que por allá, unas cuadras para allá, ¡pum!, te llama: pastores, me robaron todo. Pues no, que no traías ni un peso. Yo ¿saben qué he pensado? Y es muy personal. Si tú dices que no tienes nada, es porque tú mismo te estás sintiendo bien miserable y no crees que Dios te puede dar. Hubo una ocasión cuando estaba de estudiante en Ana Sanders. Yo vivo en Tultitlán, hermanos. De Tultitlán hasta Ana Sanders, pues ahorita ya hay suburbano, pero en mi tiempo, en el 92, no habían burros, sí, pero ya había camiones. Hermanos, yo tenía que agarrar camiones y una vez no tenía para mi pasaje y salí. ¿Verdad? ¿Es por fe? Salí. Pero obviamente no me iba a ir caminando. Entonces salí y a unas 2 cuadras me encontró dinero tirado. Nadie, para mí. Y todavía tuve, hermanos, para ir, regresar, y por ahí me eché algo. Dios es el que da de su gracia. Amén. Así que seamos generosos, porque Dios es un Dios generoso. Que vamos a cooperar para esto, vamos a darlo. Que vamos a ser fieles a Dios. No sé qué tanto usted diezme, pero a veces queremos engañar al pastor. Sí lo engañan, pero a Dios jamás. Usted sacó 3,000 pesos y dice: hay mucho para los pastores. 300 pesos. Hubo una persona, cuentan por ahí, que le dijo: pastor, ore por mí, porque estoy ganando 600 pesos a la semana y yo diezmo mis 60 pesos, pero no me alcanza. ¿Sí? Se arrodilló el pastor, oró: Señor, te pido, él es fiel a tu diezmo, bendícelo. Y que lo empiezan a ascender, hermanos. Y entonces va con el pastor después de un medio año y le dice: pastor, quiero que ore por mí. Y le dice el pastor: sí. Dice: es que antes yo diezmaba 60 pesos, pero ahora Dios me ha bendecido tanto que ahora tengo que diezmar 2,000 pesos a la semana, y pues es mucho. Y quiero que ore por mí, para que le diga a Dios que yo no puedo diezmar tanto, que Él acepte unos 100 pesos, ¿no? Y le dijo el pastor: sí, vamos a orar. Señor, te pido que le regreses el sueldo anterior, porque ahí no tenía problemas para diezmar. No, pastor. Ah, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué quiere que ore el pastor? Seamos generosos con Dios, diezmemos, reconozcamos que Él es el dador y seamos una iglesia bendecida. Una iglesia que cuando ore y le pida a Dios para su terreno, para su edificio, el Señor dé. Amén, hermanos. Así que el día de hoy el Señor quiere que usted sea una iglesia que camine unida, en generosidad, en amor, sin egoísmo, pero llenos del Espíritu Santo, porque no hay de otra. Así que, amada iglesia, yo le invito a que usted busque la llenura del Espíritu y busque al Señor en su vida, y entonces se admirará de la persona que Dios formará en usted. Pero usted es una persona importante para que continúe adelante y siga bendiciendo a esta iglesia. Amén. Así que vamos a dar gracias. Quiere dar gracias, quiere decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Ahí donde está usted puede ser bautizado, hermano.
Solo es creer.